Mauricio Díaz, El verano de Nicolás Funes. En un agujero negro, como un manto circular, como medio sol eclipsado, la fila de las almas en el horizonte, donde naciente son recogidas de las plantas, el excremento, las tumbas, las partículas, las flores y las cenizas, sin nombres, sin caras, devoradas sin edades por las enfermedades y por la chispa caprichosa de la vida de las deidades, y envuelven sus extremidades lánguidas con el secreto del aire y el otro mundo, poseyendo los respiros y los átomos, reencarnados vuelven a nacer y abrir sus microbios ojos de reptiles en el semen y en la sangre caliente de los vientres, como un agujero negro, como un manto circular, como medio sol eclipsado en el horizonte naciente, la fila de las almas, envueltas del aire, unidas todas entre ellas, en el idioma de los muertos, en el idioma de tanta vida, ese sol negro de las visiones unidas. Yo siento la nostalgia del cielo y el infierno alineado en fila contra una masiva estrella negra develando mi sombra. Puedo sentir la corona irradiada en un capullo gigantesco que todo lo abarca, abriéndose por completo, abriéndome a mí a la contemplación del color puro de todas las oscuridades. Silencio en aura. El verano de la ciudad le pesaba en todo su cuerpo. El otro verano, no el que tan solo como un aliciente cálido y diáfano al transitar los días de la vida se nos viene a la mente cuando se lo considera o menciona, sino más bien el del calor claustrofóbico y exasperante de muros ardiendo por fuera y por dentro, emanando un ánima densa, pesada e ineludible en cualquier momento del día o la noche, cual pertenecientes a un infierno etéreo y sosegado en lo indescifrable, como una presencia imposible de evitar. Ese aire se tornaba enrarecido por las ínfimas aberturas de las puertas, contra los cristales, en las ventanas y en el pavimento viviente en un cuerpo hecho de una brisa calcinante con materia indescriptible, fundiéndose con los objetos y sus ángulos, yaciendo en todo, en lo indefinible, en lo oculto y en lo indescriptible, ya que así era su inexplicable forma bajo cualquier punto de vista, a no ser por el único vórtice en la fusión de dos planos, en la hendidura de una conexión de un lenguaje sobrenatural, donde aquella fuerza convergía y desde donde en cuestión sobre aquel verano en particular se manifestaba y expandía de una forma más que antinatural y particular en las cosas, y sobre todo en la individualidad que a pesar de aquella atmósfera suprema consistía en Nicolás Funes. Días y semana habían pasado así, en cada instante asemejándose a eternidades, en las que el amanecer nuevo pero inmemorial sobre el cielo despuntaba a temprana hora luego de una madrugada de calor prófuga, inquieta y extraña,
a causa de alguna especie de vigilia repentina, como también al parecer constante, desde lo absoluto afuera en la calle y sobre lo absoluto intrínsecamente en ella, para luego, con el transitar de las horas o la apariencia de éstas, comenzando a fluir, vertiendo su energía descomunal, expresada en ese aire que más tarde, ya llegando el mediodía y el atardecer, permitiendo que el sol, pareciendo un gigante ojo abierto de la eternidad y de la potencia de ésta, hiciera sentir de manera incómoda su soledad infranqueable y su salvaje poder, generando trazos tan diminutos ante su presencia, cual si todo ante su llegada resultara en comparación tan insignificante como pequeñas velas perdidas en la lejanía inconmensurable de una extensión vasta y sideral, de la que por supuesto Nicolás Funes no tenía noción alguna al respecto, más de la que su propia alma concernía en cuanto a ese verano en particular, y sin ir más lejos de cualquier otro verano de su vida, que en despojos habían desde siempre morado, fluctuado y se habían incubado y encendido en sus entrañas, y en aquel misterio que desde ella surgía en efluvios de un susurro. Claro está que a sus 40 años Nicolás Funes había vivido veranos muy diversos unos de los otros, y aunque también, quizás, reflejados todos en uno, un verano perpetuo y ulterior sobre ciertas expresiones íntimas de una exteriorización estival en las recónditas luminiscencias en las profundidades de un ser. Pero a decir verdad, jamás se hubiera percatado de aquello a no ser por la razón que fijamente merodeaba por sus pensamientos. Ian. Sin ese nombre que eclipsaba las figuraciones de su mente, prácticamente de manera continua desde hace unos días atrás, con una contundencia arrebatadora y similar al transcurso del sopor de ese verano, este último quizás hubiese permanecido para siempre inmutable, estático e inexpugnable, devorando todo en el sinsentido absoluto que a veces se cierne sobre ciertos períodos de letargos mortecinos en un ser hacia un mar de fuego del olvido o en el más aberrante de los inframundos. Y es que para Nicolás Funes, ciertamente, y aunque le costara reconocérselo a sí mismo, en eso se había tornado lentamente su vida, en un propiamente dicho letargo mortecino de un ser, en aquellos sofocantes días en torno a él que emergían como un desierto invisible, estéril y vasto, en el cual su cuerpo entumecido parecía los restos de una fallida momificación calcinada por el tiempo, manifestando su extraña descomposición en ramificaciones de su alma. Ya desde muy temprana hora le era común penetrar en la vida retornando desde su exilio transitorio, al escuchar los alaridos y llantos estrepitosos de un ser recién nacido como si fuera un salvaje e histérico animal sin raciocinio alguno, aún así capaz de expresar en el paroxismo del llanto la reivindicación de un misterio, y moviéndose en la expresión más degradada del semisueño hasta aquel llanto, y aquel llanto de la misma manera llamándolo para luego sin ningún precepto divino mediante o alguna justificación esbozada en un destello de reflexión en aras de alguna cuestión trascendental y superior más que procurar el silencio de aquel ser que había sido eyectado al mundo sin previo aviso, al que Nicolás Funes tomaba en brazos con una dulzura tan adusta, pero real como el mal aliento profano de la madrugada en la boca.
y al cual luego, atravesando la atmósfera, generalmente ya a esas inhóspitas horas, calurosa y pesada, depositaba sobre los pechos tibios y rebosantes del sabor inclasificable de la savia de su madre, mientras ésta, semidormida y aún acostada, repetía las mismas palabras. Prende la televisión, pero ponela bajito, al mismo tiempo que sostenía aún con los ojos cerrados al pequeño ser adherido a ella, succionando con avidez, compenetrado en los básicos impulsos vitales de sus diminutas fauces, sin siquiera notar el espectral regreso a la cama de Nicolás Funes. Y así era que paulatinamente, en un devenir indefinible, cada mañana en los albores de la TV encendida, desde la que en un especie de susurro el eco de las noticias parecía deformarse, sumergiéndose por momentos en el silencio y luego en el sonido que tan solo permanecía encerrado en esa habitación, y que, abstrayéndose del mundo allá afuera de la misma manera que lo hacía en los oídos, transformado en una vibración etérea y en una sinfonía desconocida manifestada con la extraña capacidad de estar presente así como no estarlo al mismo tiempo, generando así un fenómeno sensorial prácticamente inconcebible en la retina auditiva, no obstante, siendo completamente imperceptible, aunque ciertamente esa tenue irrealidad cotidiana era una alterna dimensionalidad de aquel verano y del alma del mundo renaciendo virtualmente por el calor de transistores al fulgor encendido pero invisible para Nicolás Funes, que tan solo hacía de aquello una peculiar música, aún recostado con los ojos cerrados y con el alma un poco despierta, al igual que un poco dormida. Los muertos, pertenecientes a las acciones, 38 grados, sensación térmica, al parecer el virus, estreno sensacional, huelga. La cabeza fue hallada desmembrada, delicioso para comenzar el día. La sintonía, volaron en pedazos. 2 eran niños. 100.000 millones de dólares continúan manifestándose, un espectáculo para toda la familia. En la bolsa norteamericana aún no encuentran los restos. El derrumbe ocurrió en la cercanía. Permaneció invernando durante 7 la suma de muertes. El Congreso se manifestó a favor, pero de los restos del tornado. El Papa saludó amablemente a la feliz congregación allí presente. El mejor acondicionador de cabellos, la corrupción de este país, violación en manada, le dieron la bienvenida. La actualidad responde al nombre de José y tiene Alzheimer. Su paradero, festival al aire libre, el único lugar en noticias. Así transmutaba la realidad de aquel verano en su habitación y sobre su vida a aquellas tempranas horas junto a su criatura y a su mujer Eva durmiendo todavía a su lado. Pero no la realidad natural y definible por la grandeza de las manifestaciones de aquella perspectiva a la cual podríamos llamar primigenia y perteneciente a la totalidad de la existencia. De todas maneras, ¿qué podría definir eso con exactitud? Su universo, sus estrellas, su planeta, los propios átomos de su cuerpo.
el aura invisible de la muerte de su sombra allí adentro, sus voces casi extintas, sus células, sus difusas caras de bestias en cuerpos de ángeles. Aquello ni siquiera el propio Nicolás Funes podría definirlo. Él solo era ante ese sol que parecía un gigante ojo abierto ardiendo de eternidad y de la potencia de ésta, lo incómodo de su propia soledad existencial e infranqueable contra un salvaje poder, generando trazos tan diminutos ante su presencia como una pequeña vela perdida en la lejanía sin importancia alguna en el reflejo del mar del inframundo. No obstante, él pertenecía al otro verano, el suyo particular, el de su habitación en el claustro de muros y un espectro que así como el calor parecía desplazarse sobre su cuerpo tendido, recorriendo la pesadez de sus músculos y toda su entumecida espalda por el estrés, mientras el animal escapó de su jaula. $35,000, aplausos, el huracán caribeño. No se vio el rostro por la cámara. Esa mañana en particular las noticias parecían huirle un poco o quizás adentrarse más profundamente en las reverberaciones de lo que se escucha cuando se levita con el alma en otros senderos. La noche anterior había dormido poco y nada debido al calor excesivo. Además, su mujer no le permitía prender el aire acondicionado de la habitación durante la noche. Decía que le podía hacer mal a la criatura. Así que lo único que había tenido para mitigar la atmósfera densa de aquel verano era un ventilador de techo que parecía rasparle la carne al tirar aire todavía más caliente, acompañado de las inmersiones de cabeza bajo el agua de la ducha helada, que si bien siendo un sistema que funcionaba por momentos en los que había podido conciliar el sueño, luego de unos instantes indefinibles de tiempo resultantes en unas pocas horas, así como también unos breves minutos en los que, sin embargo, habiendo contemplado a su pequeña criatura y a su mujer, y como éstos tenían el semblante de quien puede dormir apaciblemente, cual si hubiera sido solamente él quien había podido sentir ese calor intenso de una manera particular, y que le parecía haber traído consigo los efluvios de la oscuridad en los rincones del ambiente y el olor a madera reseca y casi crujiente de los muebles antiguos de su juego de habitación que él mismo había seleccionado y que a su mujer no le resultaban de tanto agrado. Al respecto, su mujer siempre le decía que eran vistosos, pero le resultaban demasiado antiguos, sobre todo la cama, la cual hacía gala de un respaldo con terminaciones con caras de sombríos querubines, a decir verdad, un poco excéntricos en sus expresiones debido al añejamiento del material sobre el que estaban tallados, de una sólida tonalidad caoba que los hacía parecer prófugos de otros cielos, no de aquellos del imaginario popular, sino de cielos en la iluminación de misteriosos designios y perturbadores silencios ante ese hombre que había deambulado en la madrugada. En ocasiones solía decir Eva cuando alguna exasperación inmediata a la que no le podía encontrar una argumentación la invadía. Seguro que alguien murió en esta cama. Es demasiado antigua. A lo que siempre Nicolás Funes argumentaba con diversos matices, pero un mismo desgano fastidiado, que si así hubiese sido, ¿cuál era el problema? Seguramente quien quiera que haya sido esa persona, obviamente no necesitaba más de aquella cama, y seguramente tampoco quisiera volver a ella. Así que te podés quedar tranquila. Siempre concluía diciendo de la misma forma como un eco repetitivo que parecía todavía reverberar en la habitación. De todas maneras, eso era lo que menos le había preocupado a Nicolás Funes, al menos aquella noche en especial,
ya que mirando la silueta de su mujer recostada había sopesado en él más su tremendo ardor sofocante, semejante a una combustión interna en comparación con el aparente sueño plácido de aquel cuerpo femenino tendido a su lado, el cual por momento pensó en tocar, comenzando por esos pechos llenos de savia, por donde la boca de su criatura había bebido vida. Pero bien sabía que aquel ardor era diferente y lejos estaba de ser refrenado de aquella manera. Por lo tanto, en aquel frágil vacío sensual de sus incongruentes emociones, pensó que alguna que otra vez había escuchado o visto en recortes de diarios de veracidad dudosa fotos de un supuesto fenómeno llamado combustión espontánea, sobre las cuales no podía recordar exactamente qué decían las líneas de dichas noticias, pero seguramente nada específico, más bien alguna generalidad que no tenía ningún asidero real. Lo que sí recordó eran las fotos de cenizas y extremidades a su alrededor. ¿Sería posible convertirse en una llama de un momento a otro? ¿Podría acaso ser un acto premeditado? ¿O quizás alguna mutación involuntaria? Se había preguntado durante aquella noche. Pero ni bien se había detenido en confusos intervalos a meditar al respecto, volvía a sus cabales diciéndose a sí mismo que eso eran puras incoherencias, aunque en un fuero de sinceridad dentro de sí, con el cual muchas veces no coincidimos con nosotros mismos, un vago pensamiento de que si fuera real, quizás se sentiría así, como esa sensación que habitó en su interior durante las extensiones incongruentes de la madrugada, esa incipiente sensación de combustión interna, mientras en destellos fugaces su cabeza había rondado sobre aquello que estamos destinados a recordar y aquello que estamos destinados a olvidar, como las líneas de las noticias de las combustiones espontáneas e incluso las noticias de todas las mañanas. Y como si el destino tuviera una vida aparte dentro del recuerdo, así el rostro de Ian había parecido aflorar, surgir, elevarse y trascender proveniente desde sí mismo mediante la alquimia del aire arraigada en las pupilas de los espíritus. Algún que otro momento perdido, alguna que otra forma o sonido, una silueta iluminada, una gesticulación que había parecido encenderse y desplazarse fugazmente. Ian, boca de Ian, extraña sonrisa de Ian, brazo de Ian con la camisa blanca de uniforme, denotando la delgadez contra un fulgor que irradiando con intensidad volvía a tornar todo invisible, al mismo tiempo en torno del preludio de algo que todavía Nicolás Funes no podía desentrañar, pero que sin duda lo había afectado de sobremanera, un silbido errante como el de una aparición funesta, en la claridad de energía pura pero esquiva e incomprensible, en destellos ardientes de muerte en toda visión familiar, a no ser por esbozos de aquella máscara de su memoria en breves y dislocadas apariciones de un ser en rasgos de una vida irreconocible. Así habiendo transcurrido aquella noche y todavía recostado al amanecer de aquel nuevo día, sabía que un poco más tarde, ni bien se levantara de la cama y su rutina comenzara, ésta no se desarrollaría normalmente como en otras circunstancias se hubiese desarrollado. Café luego de una ducha, habitar en la permanencia de cuestiones aparentemente intrascendentes con su esposa, el silencio de la sala interrumpido por alguna que otra palabra proferida entre ambos, con la superficialidad de dos personas que están habituadas a su soledad a sí mismo como a su compañía paralelamente, y la codificación de realidades completamente ajenas interiormente, compuestas de lo inenarrable entre sí mismas.
no obstante unidas entre espejismos y máscaras empalidecidas por lo habitual. Tal vez alguna que otra rencilla o algún reproche concerniente a alguna obligación marital doméstica incumplida, de esas que se reducen a no haber sacado la basura o no haber hecho alguna diligencia en particular. O quizás, si el humor fuera armonioso y sin inconvenientes, al margen de cualquier abismal percepción de la realidad intrínseca del uno hacia el otro, tal vez entablarían alguna conversación referida a su criatura, acompañada de una sonrisa al respecto. Pero en realidad, aunque jamás lo notase, Nicolás Funes ya había olvidado quién era la mujer que tenía a su lado, aunque conocía con minuciosa precisión cada detalle sobre ésta. El olor de su cabello, así como la manera de acomodarlo cuando el olor de su cuello, así como la manera de acomodar su cabello cuando se agachaba para buscar algo en la alacena. Conocía a la perfección la sombra que proyectaba su cuerpo contra las cerámicas del patio cuando se sentaba a darle el pecho a su criatura, susurrándole una canción en un aura cuasi barroca, en el apagado resplandor de las tardes de verano en su piel. Sabía distinguir también las fluctuaciones en las reverberaciones de sus suspiros por la casa, así como se sabía de memoria los movimientos poco femeninos que ésta daba cuando colgaba la ropa, y a veces hasta solía mirarla con extrañeza, tirada en el sillón con cara de inquisitiva preocupación ante razones incongruentes y amorfas que parecían envolverla y enroscarla casi en un capullo de alguna extraña flor carnívora. En el living y fuera de su entendimiento al mismo tiempo, al parecer presa de una trascendencia prácticamente mística en cuanto al contenido de la nada, de lo cotidiano como la comida y la telenovela, y el olor a vegetales flotando, evaporado en agua hirviendo en la cocina que ella mejor que él sabía preparar. De esa manera Nicolás Funes sentía conocer hasta el más mínimo detalle de alguien que en realidad no sabía quién era por momentos, al margen de su superficie y de las otras extremidades de su cuerpo y su cara que eran de Eva, pero que existían dentro de él como un instinto figurativo, repetitivo y predecible, como si la pasión que alguna vez tuvieron hubiera sido un engaño pasajero aislado de aquel embotado y lúgubre verano, cual un sollozo prolongado a la hora de la siesta, en los rincones quietos de la casa, bañados por una quietud solar y una calma melancólica en la que parecía que nada habitase, ni siquiera él mismo lo hiciera aún antes de cuando partía al trabajo después de un beso apresurado en la cabeza de su mujer y de su criatura abstraída en otros movimientos indescifrables y delicados de la vida moldeando sus sentidos. Y aún fuera de su hogar, pocas cosas podían diferenciar su ausencia de su presencia, exceptuando el silencio de Eva en la evocación cotidiana de aquel hombre con el que convivía y con el cual, después de unos cuantos años en los que gradualmente fueron quedando embuidos en una sistemática sucesión de eventos cotidianos y de la natural y comprensible muerte lenta de la pasión a causa de la rutina autoimpuesta por la que engendraron aquella criatura. Nicolás Funes era un tipo callado como una silla vacía. Incluso por momentos tanto se aligeraba su presencia como sus camisas y sus pantalones negros, colgados en la terraza de su casa o doblados en el armario antiguo con cerradura en las puertas. Nicolás Funes, además de ser un tipo callado, era vendedor de antigüedades en un local de Avenida Belgrano, una zona en la capital de Buenos Aires dedicada no específicamente a ese rubro, pero sí a la venta de muebles en general.
siendo así a lo largo de la extensión de la avenida aproximadamente desde donde se situaba el barrio de San Cristóbal, descendiendo en dirección al centro de la ciudad, una zona por excelencia y más que conocida del rubro. Específicamente en el local de Nicolás Funes, la clase de cosas que se comercializaban abarcaban cuadros, espejos, sillones, hasta placards, pasando por mesas, lámparas, biombos artesanales, jarrones ya usados, uno que otro modular, sillas que a veces se mecían solas con el viento, o cortinas con bordados de aves fénix y flores colgadas en extensiones fantasmagóricas, traduciendo fulgores diversos y mortecinos sobre colores arrebatados casi trágicamente al devenir de los días en los elementos, entre quizá alguna chuchería u objeto en particular que cumpliera con ciertos parámetros a los cuales tan solo la cosmovisión integral de la estética de lo que era comerciable para Nicolás Funes concernía. No obstante, su criterio de comerciable distaba de redituable, ya que según él, cualquier objeto no podía ser considerado una antigüedad por el solo hecho de haber sido de otra época, sino que debía de existir una particularidad en dicho objeto a la cual no podía catalogar con exactitud y que ciertamente no correspondía a una cuestión meramente física o visual sobre el objeto en sí. Más bien era una cualidad ulterior de su percepción, referente al objeto en cuestión, algo inclasificable, pero que indiscutiblemente era la piedra angular de su profesión. De hecho, había dejado muchas veces pasar oportunidades con artículos de alta gama y de precio considerable que podía haber obtenido en subastas o por parte de particulares para revenderlos a buen precio, tan solo por el hecho de que carecían de esa particularidad, de esa esencia intangible sobre la que en su ausencia Nicolás Funes, quizás sin siquiera él mismo notar dicha cuestión de la esencia, tan solo consideraba como dispensable en su catálogo de venta, pero sobre todas las cosas de su entorno, un sentimiento muy comparable con el de aquel significativo día de la víspera del encuentro con Ian. Durante toda la jornada no se había sentido en lo más mínimo dispuesto ni entregado a su labor como siempre lo hacía, es decir, todo le resultaba dispensable, incluso él mismo en su entorno. Un día normal, cualquier transeúnte que pasara por Avenida Belgrano a esa altura en particular, desde afuera de las vidrieras que ocupaban la locación de una esquina, podría haber hallado los anteriormente mencionados artículos de manera bien dispuesta estéticamente y realmente llamativa para los ojos. Y entre aquellos objetos de diversos tiempos y arquitecturas peculiares, una figura de aproximadamente 1,70 m u 80 de altura, con unos ojos pequeños pero profundos, con un semblante bastante pálido y notoriamente compenetrado en la soledad de los objetos, con las rasgaduras de sus párpados aún menos distinguibles, debido a una expresión inquisitiva y al parecer atenta a cada detalle dentro de aquel submundo físico. También en otros momentos del día se podía observar a ese parco individuo desde el exterior en la calle dar gesticulaciones como midiendo cada centímetro de aire con maestría de director de orquesta, en un acto al cual los vendedores vecinos con los cuales no tenía más contacto que el de un hola a secas y cortante, llamaban el encantamiento de viejas. Y es que realmente era aquella situación un hallazgo, un despliegue de misticismo puro y ciertamente inexplicable. Se podía prácticamente sentir el colapso de una transmutación en los movimientos de las manos de Nicolás Funes, trazando formas en el aire frente a mujeres y hombres de muy avanzada edad por lo general. Y si ese no era el caso,
cualquier persona que allí estuviera, embelesada ante su argumento, parecía adquirir una vetusta metamorfosis más allá de sus rasgos. Aquel era un fenómeno tal que las palabras para describirlos solo serían posibles de hallar metafóricamente y de manera peculiarmente abstracta, como la fascinación por un paisaje anhelado sin haber sido conocido previamente, y lo relativo a un rapto imaginario en las mentes salvajes de los humanos sobre ciertas fantásticas formas. En el interior del local, el espectáculo era aún mayor cuando cualquier curioso que tan solo hubiese precisado conocer el precio de una mesa de luz o cualquier otra chuchería terminaba absorto minutos más tarde sentado en algún sillón de aquel lugar que de momento a otro parecía mutar, como si los objetos salieran en perspectiva del establecimiento y se hallaran en todo, en la avenida, entre los autos, junto a los árboles y entre las personas. Caoba, moldura, terminaciones estilo rococó, con fundones renacentistas, neoclásico, con apliques de ébano, puertas, lienzos, respaldos, relicarios y cajones, desde una voz no muy grave, pero sí etérea, que prácticamente parecía definir las dimensiones milimétricamente, los matices, los ángulos, los materiales, las curvaturas, los resquicios, las rajaduras y las vetas de los años para otros ojos indistinguibles. Y cual si su voz fuese un trozo de madera y forma a la vez, contra la violencia y la velocidad de la rutina en el exterior que parecía invadido por la quietud y la presencia de aquellos objetos, atravesando hacia una especie de sentido oculto que maravillaba a los cuerpos llenos de arrugas, con sus bocas semiabiertas y las comisuras llenas de saliva hecha una pasta grumosa y blanca, y con sus ojos siguiendo cada movimiento en el aire, pareciendo un alma que cobraba vida y se materializaba hecha de manijas y clavos, de tapizados y de plumas de aves en su interior, de bordes y bordados y pliegues de un espacio a ser ocupado. Sobre todas las cosas, la irremediable condición de un espacio a ser ocupado. Pero luego siempre algo cambiaba en el tono de voz de Nicolás Funes. Sus manos ya cesaban de moverse, sus palabras se tornaban más coloquiales y con un cortante "sale tanto", refiriéndose al precio del artículo casi con recelo se podría decir, a lo que luego y sin excepción alguna remataba: "si quiere, se lo lleva hoy y no hago descuento", diciéndolo de una manera tan adusta y tan seca que toda la vorágine anterior menguaba y volvía a su epicentro, a su estado natural, el cual Nicolás Funes conocía más que bien, sobre todo en ese verano. Aunque aquel día quien hubiese pasado por la avenida Belgrano tan solo hubiera podido observar a contraluz del tráfico reflejado fantasmagóricamente, tan solo mesas y sillas, cuadros y jarrones, espejos y biombos orientales, sin etiquetas de precio en torno a un hombre solitario, casi orbitando en el vacío, sentado en un sillón desde el comienzo del día hasta la hora en que las luces habían comenzado a encenderse y el cielo a modificarse de un tono violáceo a un color negro, y ardido como el mismo alquitrán de las calles, despejando su furia y su prisa, como si la fagocitaran dentro de las temperaturas de cada baldosa, latiendo en ardores premonitorios, a persianas cerradas y fugas en el desplazamiento del fin de la jornada, en esos soliloquios densos y enmarañados, creciendo sobre los hombros de las personas, tejiendo enredaderas y espesuras en la invisibilidad de la calle,
tan efímera y voluble al mecerse por las diversas estructuras, tanto reales como irreales. No era muy tarde, apenas pasadas las 10:30 de la noche. Las calles permanecían un poco más tranquilas a lo habitual durante el transcurso del año debido al desarraigo necesario en los meses de vacaciones, que muchos aprovechaban emigrando a cualquier otro sitio para evitar mentalmente en lo posible la eclosión grotesca de un híbrido emergiendo desgarrando sus caras gracias al exceso del ámbito rutinario de la vida en la urbe. Pero aún así se podía percibir un poco de la apresurada vitalidad del acontecer citadino, como un remanente apaciguado bajo la influencia del calor agobiante, que a pesar de definitivamente ser un impedimento para la paz existencial de cualquier alma circundante bajo el imperio de su expansión, en Nicolás Funes lograba un algo de sosiego, aplacando un poco el eco más que distante por momentos de aquella cuestión de la combustión espontánea, aunque del otro lado del tejido de su piel rechinara un manto danzante y latente ardiendo en carne viva. El cuerpo al caminar se tornaba en algo incómodo. La piel era un fastidioso conjunto de recovecos que tan solo al más mínimo roce entre sí generaban un escozor exasperante y continuo, como si cada nervio más allá de cada poro pudiera sentir una especie de invasiva contaminación amorfa de desechos y cables y restos de asfalto y alquitrán molido. Ciertamente ese calor ameritaba despojarse por completo de la existencia carnal que hacía todo intransitable. Las veredas, las vidrieras, las esquinas y hasta la mirada se tornaban a sí mismo intransitables por encima de los techos ardidos de los taxis, pululando en la dermis irritada, casi fagocitando. Celularmente alterada a las caras oscuras desde su interior con una humedad tan solo palpable y perceptible a causa del fastidio en las siluetas detrás del calcinante humo de los escapes de los colectivos y las rasgaduras de las emanaciones que levitaban en los pequeños detalles edilicios menguando los faroles y las luminarias pocas y de alcance exiguo titilando en algunas callejuelas sucias hacia donde Nicolás Funes se dirigía. Chacabuco 454, en San Telmo. Característicamente San Telmo se podría definir por su aspecto como un híbrido de ciudad tal como se la conoce en la actualidad y de barrio con restos de ciudad antigua. Debido a eso, con la peculiaridad de ser la expresión actual de esta, cuando no era masivamente estructural en su composición, sino más bien los vestigios de lo que fue un emplazamiento de caserones y conventillos con fachadas amplias de no más de 1 o 2 pisos, o bodegas y comercios conformados por épocas misceláneas, ciertamente no pertenecientes a aquel presente, y que a pesar de su mutación a lo largo de los años, de todas maneras conservaban ciertos detalles artísticos, intencionales algunos, como fachadas suntuosas pero añejadas, o deterioradas, o también otras estructuras un poco más austeras que debido al añejamiento solían adquirir cierta atmósfera que acentuaba más su presencia al entremezclarse con los nuevos edificios y construcciones de esa ciudad en las que en ambas circunstancias de su expresión estética era inevitable la alquimia de una realidad fantasmagórica. Nicolás Funes soslayaba aquella cualidad porque era inevitable en su ser así hacerlo, pero lo efectuaba de manera efímera. Ya había estado en San Telmo muchas veces antes
así que no era ninguna novedad la contemplación de aquel despliegue. Además, San Telmo ciertamente se le parecía de una forma, claro está, simbólica, por lo que transitar por aquellas calles se asemejaba a retornar siempre sobre sus mismos pasos, los que también siempre se proyectaban hacia el vacío del porvenir de las mismas esquinas en una progresión cíclica en la cual ciertas caminatas podrían transformarse en abrumadores actos del estancamiento de una catarsis, sin la necesidad de ir a otro lugar donde no ser el mismo y por consiguiente la extensión de su rutina. Por lo tanto, su mente tan solo pertenecía de manera ineludible a pesar del fastidio personal capaz de diluirse en otro momento en su sopor característico, a la contemplación inexorable sobre la cuestión que lo había tenido en vilo estos últimos días. Definitivamente la presencia de Ian no lo había asaltado nuevamente en aquel periodo de su vida. Este último siempre estuvo presencialmente en sus pensamientos. Se podría decir de manera latente como solo algunas cuestiones tienen la capacidad de hacerlo. Quizás la dimensión con la que se podía clasificar la presencia de su recuerdo era la evocación de un padre muerto durante el transcurso rutinario de un día cualquiera, sin hacer ningún tipo de salvedad en cuanto a diferencias de notoriedad en aquella importancia subyacente de las cosas, no de manera inconsciente, sino de manera sentimental e íntima, tornada en una partícula en la razón de ser de lo que se alberga en los espectros de la existencia de una mente pensante y sintiente que en forma de acto híbrido en el pensamiento y en el raciocinio inmediato en conjunto con una naturaleza que trasciende a sí misma y sobre sí misma habita deshaciéndose y volviéndose a conformar como la penumbra de un reflejo. Pero el alma humana es tan inabarcable que dicha conceptualización no sería más que breve para definir ese particular fenómeno. No obstante, se podría decir que aquel momento para Nicolás Funes se resumía en aquel ardiente y desolado verano y en Ian, ese martes 8 de enero, ya casi a las 11 de la noche, mirando por las alturas de las numeraciones de las casas, a 2 cuadras de su destino, al que supuestamente tenía que ir a ver una cama antigua, como le había dicho a su mujer, sin saber la razón por la cual no se sentía cómodo con la idea de contarle sobre Ian, por lo que prefería cargar con la sospecha de alguna actividad extramarital ilícita por parte de ella, a que supiera sobre la verdadera razón de su ausencia en la casa aquella noche. No obstante, sabía que Eva no sospechaba en absoluto sobre nada. Ni siquiera había percibido ninguna de sus interiores tribulaciones, inclusive desde el regreso físico de Ian. Así como también no podía percibir otra cosa en el interior de su alma más que el verano, ese verano letárgico en pleno desmoronamiento llamado Nicolás Funes. El mismo que unos pocos días atrás había hallado en algo que hubiese parecido completamente trivial, el comienzo de su propia metamorfosis existencial, por llamarlo de alguna manera, en el simple hecho de observar las patas de madera del Moisés que llevaba hasta el living y donde dejaba a su criatura durante el desayuno, en el comienzo de otro de sus previsibles días, tal como todos los demás de ese verano, pero que durante esa mañana específica, en un instante providencial, en el que sin causa alguna la atención se focaliza con una potencia casi paranormal
adquiriendo un sentido adicional de existencia, sus ojos quedaron absortos en la madera que componía el soporte de aquel Moisés. Y aunque de tanto haber visto distintos tipos de objetos, podía clasificar, aunque estuvieran pintadas, cualquier clase de madera a simple vista, ya fuera roble, nogal, castaño, caoba, pino, cerezo, etc., pudiendo diferenciarlas una de otra sin margen de error alguno, siendo aquello una especie de don esotérico, si se quiere, que sabía poseer y hasta por el cual incluso a veces Eva lo incitaba a participar en algún programa televisivo de talentos raros o algo parecido, soliendo decirle: ¿qué naciste? ¿De un árbol? A lo que Nicolás Funes nunca dudaba en contestar, tan solo haciendo un chasquido con su boca con ademanes de aplomo y desidia. Pero esa mañana, percatándose que sin saber por qué nunca había reparado en la estructura hecha para soporte del Moisés de su criatura, quedó pasmado, ya que conociéndose a sí mismo eso era rotundamente imposible. De repente, esa madera le resultaba casi tan aterradora como la sucesión de eventos desencadenados en retrospectiva desde el momento que la obtuvo, obviando tantas cosas respecto a sí mismo y a su criatura venida al mundo durante las extensiones de su desértico hastío. Entonces, acercándose a aquella madera, con una mueca en su rostro que ni en la más horripilante de sus pesadillas podría haber esbozado, la tocó, examinó su textura y sus dimensiones, y aún así, nada. Por consiguiente, permaneció parado junto al Moisés, prácticamente en un estado catatónico de contemplación analítica como hace años o quizás jamás había tenido. Tanto así que lo único que lo pudo traer en sí de aquella profunda compenetración fueron sus propios gritos y sus propios insultos, como si el alma se le quisiera escapar despavorida por la boca al haberse quemado con el café, por la profunda distracción dejó caer en su propio cuerpo, proseguido aquello de una enardecida vorágine de regaños y recriminaciones. Estás loco, mirá lo que hiciste. ¿Cómo vas a asustar a la criatura así? Mirá cómo llora, gritándole Eva mientras apoyaba con vehemencia la correspondencia que no había tenido ni siquiera el tiempo de leer en la mesa redonda de la cocina, la cual, entre partículas microscópicas de vegetales y de restos de animales muertos, vacas, pollos, pescados y demás, y de entre bacterias de toda clase inmersas en la vida y en la muerte de microbianos ecosistemas geométricamente deformados y volubles en designios incomprensibles, que de todas maneras olía a nogal, aunque con ciertas particularidades, e incluso más todavía en ese exasperante y anormal momento que se le vino a la mente en incoherencias con la respiración todavía agitada a Nicolás Funes. Cuando por el mero hecho de la curiosidad y el destino, o quizás mediante la predestinada secuencia en la atracción de inciertas cuestiones ante nuestra vida, como lo fue aquel momento entre los gritos ofuscados de su Eva y los alaridos de su criatura, luego de los suyos propios y después de arder un poco más que aquel verano, y el charco y el enchastre de líquido negro en el piso del living y en el centro mismo de la estructura premeditada de su rutina y hasta de su creación al borde del colapso, en lo que distinguió de entre todas las correspondencias, en la parte de arriba, el nombre de un remitente: Ian.
Chacabuco 454, martes. San Telmo, Hotel Las Flores. Repetía en su mente Nicolás Funes, cual si fuera una letanía grave y constante, basada en los restos de las líneas que todavía le parecían visibles en un simbolismo codificado procedente desde el mensaje ya difuminado de aquella mañana que por momentos surgía en ciertas apariencias borrosas en el eco de las luminiscencias de aquel calor nocturno. Y como si esas líneas hubieran vaticinado toda la secuencia de aquella caminata y fueran, por lo tanto, en cada letra la conjunción de un amanecer todavía perpetuo y vigente hasta esas cuadras de San Telmo, por las cuales proseguía y por las cuales también en aquella zona era muy común, en la que era muy común en esa época del año, que se produjesen a causa del consumo excesivo de energía, cortes de luz. Lo peculiar es siempre el contraste donde estos comienzan y terminan, ya sea el momento como el lugar, en circunstancias tales como las de aquel encuentro en el que el tiempo parecía haber perdido un poco su imperante trascendencia tácita, tanto como explícita ante la realidad de Nicolás Funes, ya que casi llegando a la altura en la que había convenido con Ian, tan solo por el hecho de dirigirse a aquella dirección a esa hora en cuestión, como decía en la carta que había recibido y sobre la cual le era imposible de dudar, aparentemente una de esas fallas estacionarias habituales en la red eléctrica, había dejado sin luz exactamente desde el comienzo de la cuadra de Chacabuco al 400 hacia sus proximidades circundantes. Por lo tanto, la poca luminaria que aún yacía en la zona de las calles de San Telmo se interrumpía de manera tajante de una esquina a otra, con una penumbra casi absoluta en la que algunos árboles imponentes surgían ennegrecidos. Así también los cables de un edificio a otro en las alturas, como extremidades lánguidas, donde también curiosamente se escuchaban el griterío de algunos niños desde la oscuridad, insultándose y riéndose como si corriesen entre ellos, cosa que Nicolás Funes, sin siquiera cuestionarlo, lo adjudicó en una efímera representación mental a un conventillo de los cuales suele haber en la zona, pero devorado por las sombras en la cercanía. Mientras, sin haber reparado en ello, ya se encontraba vislumbrando después de avanzar como un ciego en la oscuridad la altura exacta de su destino. Chacabuco 454. Era al parecer un caserón viejo de unos pocos pisos de altura que se alzaba unos cuantos metros hasta el cielo ardido y crepuscular, tan solo delineado, delineando y socavando la prófuga, umbría y universal arquitectura desconocida, con aquellas formas terrenales que parecían ruinas de un tiempo muerto que tan solo alguien avesado en la nostalgia de las callejuelas de San Telmo podría comprender, y más aún en lo imperante de la oscuridad casi llamando al absoluto. La puerta de entrada estaba abierta y desde el interior una intermitente lámpara de emergencia hacía visible un hall y un escritorio dispuesto de una manera particular, en ángulo de 45 grados contra la pared. Aquel viejo caserón era un hotel de aquellos que son poco frecuentes, pero propios de la zona, y de los pocos que aún perduran perdidos, ya casi siempre resultan el asilo de personas
prácticamente exiliadas de las vidas de los hogares comunes, así como también de la misma ciudad y de cualquier atisbo del imaginario popular al respecto. De esta y sobre todo de los circuitos turísticos. Indefectiblemente, en esos hoteles, si se tiene la escueta probabilidad y posibilidad de toparse y hospedarse en ellos por alguna misteriosa causa en alguna de sus lúgubres y atípicas habitaciones, sin duda se está ante un acontecimiento poco común de formas de existencia espiritual, si es que se puede llamar espíritus a las deformidades sentimentales que por lo general acuden en totalidad de aquellos lugares. En el interior de aquel viejo edificio, evidentemente derroído y apenas capacitado para su actividad, Nicolás Funes, después de haber ingresado cruzando la puerta de la calle que permanecía abierta y adentrándose en aquel hall, en el que el parpadeo intermitente de la única luz de emergencia en destellos impactaba en los contornos del peculiarmente ubicado escritorio a manera de austera conserjería que permanecía vacío, pero que de una manera oportunamente casual dejaba distinguir sobre su superficie veteada y con olor a madera terciada, mezclada con orina de gato, una lista de nombres y garabatos, de entre los cuales figuraba el nombre de Ian, al lado de una inscripción en máquina de escribir que nítidamente se distinguía entre la intermitencia pálida de manera casi providencial como habitación número 2. Así que mirando a su alrededor en esa atmósfera silenciosa que hasta parecía haberse tragado cualquier posibilidad de sonido en su interior y en la cual, movido por un sentido de orientación antinatural, evitando un pasillo completamente en penumbras anexo a aquel hall y subiendo unas escaleras que desembocaban a un primer piso con una especie de zaguán abierto que daba al interior del edificio y por sobre el hall en planta baja, el cual era el único lugar en el recinto que tenía una tenue luz, ya que aquel primer piso permanecía totalmente en penumbras y sobre él unas pocas puertas se extendían hacia la oscuridad. Sin embargo, tan solo dejando la primera puerta atrás, se le hizo reconocible un número 2 a Nicolás Funes, que dudó unos segundos, pero que tomando un poco de aire y dando un respiro profundo, aunque sí sin saber por qué, de manera casi solemne, golpeó la alta puerta de madera, aunque un poco angosta y con forma de arco en la parte superior, muy típica de los caserones viejos. Por un instante no se escuchó nada en absoluto. Desde el interior de la habitación e incluso en el primer y único piso, era como si todo se hubiese convertido en un silencio absoluto, en el que, haciendo un esfuerzo inhumano, pero no relativo a la fuerza física, sino más bien a una voluntad existencial, tal como si el espíritu de Nicolás Funes necesitara una sustancia para moverse en una metadimensionalidad de la existencia. Así que, tomando un poco de aire nuevamente, volvió a tocar la puerta, mientras en ese nuevo intento se escuchó del otro lado: voy, procedente de una voz difuminada en los límites de la habitación.
Algunos rostros viven en nosotros toda una vida. Hasta se podría decir que llegan a tener una vida propia en nuestro interior, adquiriendo diversas voces en consonancia con la profundidad de todo acontecimiento en los que se desarrolla una entidad sustraída de la misma vida. De esa manera había sido el rostro de Ian para Nicolás Funes, un rostro sostenido en suspensión de fuerzas gravitantes de una naturaleza desconocida, donde elementos etéreos parecían fluctuar de manera acorde a particulares e indefinibles leyes antinaturales de una estación diversa a cualquier otra del año. Aquel rostro en su interior era un miasma de ocasos y albores profundos en la gestación de las líneas de una cara con una piel juvenil y lechosa que solía tornarse atemporal, con unos labios que asemejaban haber estado sellados hacia lo infinito de una expresión, adquiriendo una voz superpuesta, lejana y casi perdida, pero poderosamente oculta, como cientos de nubarrones que preludian repentinas vorágines y tempestades en cielos grises, y enfurecidos sin poder contener el colapso inminente. Así de un momento a otro, una de las dos hojas que componían aquella alta puerta se abrió, y desde el interior de la habitación un resplandor tenue de velas encendidas delineaban una sombra delgada y con extremidades alargadas. En esa manera reaparecía nuevamente la cara de Ian en sus penumbras, y en las penumbras de aquella habitación con una semejanza sorprendente y rotundamente innegable. Y allí, ante la puerta entreabierta como una aparición hasta casi escapada del universo mismo y morando en la profundidad de un sueño, con la cara asomando en otra dimensión de la vida y con los ojos un poco más negros de lo que Nicolás Funes había podido figurar o casi recordar, unos ojos que parecían haber sido expuestos a desiertos gélidos y a la pérdida de toda calidez humana que alguna vez también se podía percibir y había habitado en ellos. Esos eran unos ojos que parecían haber sido arrastrados hasta abismos enceguecedores donde cualquier ser podría tornarse desconocido. Parecían dos lunas negras dilatándose en la espesura de sombras en metamorfosis. El encuentro de Nicolás Funes podría ser definido como una de esas circunstancias inexplicables y hasta innombrables de la existencia y las manifestaciones que ésta conlleva. Hasta, si se quisiera, se podría establecer en busca de un punto de comparación que ejemplifique un acontecimiento tal, el trazado hasta una analogía de combustión interna, todo lo concerniente a la forma de ese encuentro en aquel viejo caserón de San Telmo, y tras aquel umbral, y ya en su interior, no se podría haber emitido al respecto ninguna clase de argumentación lo suficientemente descriptiva que hubiese podido reflejar lo ocurrido entre esos seres en aquel lugar, albergándolos salvajemente y fuera de control como una chispa diminuta que, habiendo surgido de la nada, parecía haber logrado convertirse en una vorágine capaz de devorarlo todo, cual si el verano que había ardido con anterioridad a ese momento hubiese sido tan solo una brisa cálida ante el fulgor que de repente emergía desde la aparente calma, desde la aparente soledad de las calles, que hasta se podría decir que ya no pertenecían al exterior, sino que habían sido todas devoradas por el ardor y las penumbras, y que de ellas tan solo llegaba el rumor incongruente y vívido como el corazón
de una hoguera. Las palabras protocolares del tiempo perdido no existieron, así como lo posible en ello, tornando la vida como un viento furioso, deshaciendo todo lo circundante a la percepción de un híbrido desfigurado. Los sonidos de aquellas mismas palabras también se tornaron prácticamente indescifrables para alguien más que no fuera Nicolás Funes o Ian. En esa habitación sumida en la penumbra progresiva y extraviada en lo recóndito de lo sobrenatural y tan solo alcanzada por unas pocas velas y sus fulgores en remanencias en las paredes moviéndose y moviendo los muros como incandescencias tenues y volubles ante dos sombras, una frente a la otra. La sombra de Ian se alargaba y se extendía hasta los hombros de Nicolás Funes, tornándola en la serpiente de una sombra, de un espectro lánguido y desproporcionado, mientras en sus conversaciones convergían cuestiones improbables e inoportunas en cualquier otra charla común y corriente, pero que para ambos tenían un asidero circunstancial que se desproporcionaba desde cualquier sensación y desde cualquier impulso sentimental de vida en cada palabra. Allí se hablaron de la oscuridad y del fuego de las velas, y sobre las carcajadas de los niños en solares estrellas negras, uno frente al otro. Ian contra el ventanal del mismo tamaño de la puerta, como un círculo abierto por completo en un balcón pequeño de columnas estéticamente diseñadas en un tiempo indefinible, con las sombras de las estructuras de otros edificios a su espalda, por momentos perdiendo los rasgos de su cara en la sombra y los resplandores exiguos desde el interior de la habitación, que no era muy amplia y que tan solo poseía una cama, una mesa pequeña y dos sillas, una de las cuales él mismo ocupaba y la otra dándole donde Nicolás Funes estaba sentado junto a una pared, donde un espejo con un espejo con una que otra rajadura que lo fragmentaba en un reflejo hondo para que la oscuridad mayormente imperante lo combinara en su interior, desfigurándolo y tergiversando su cuerpo en una forma antinatural y casi aberrante. Mientras Ian le sonreía desde el balcón, hablándole, clavándole la mirada con una profundidad desorbitada por momentos en los que la forma de su boca se volvía adusta e inamovible, como si ni siquiera necesitara proferir palabra alguna, y tan solo con una mirada bastara al escuchar a Nicolás Funes, el cual había sentido sobre su persona desde el primer instante en que ingresó a aquella habitación, cual si su cuerpo se hubiera entumecido y su propio rostro también lo hubiera hecho, incapaz de sonreír, de mostrar empatía o gesticulación alguna más que el áspero movimiento de su mandíbula al hablar y al decir las cosas que sentía se quemaban en el fuego negro de aquel lugar, donde las palabras parecían adquirir cierta reverberación fúnebre al margen de cualquier emoción intrínseca de esas que se suelen no poder ocultar en los claustros sin TV encendidas, sin el sonido intenso del tránsito del día y sin el movimiento en la quietud de la existencia mundana y más próxima. Y para Nicolás Funes tan solo se había convertido en la sombra de Ian, que lo miraba como un animal nocturno y extrañamente aparecido en aquel balcón bajo una luna nueva o un sol de oscuridades, un sol de fuego negro. Entonces Nicolás Funes habló sobre Eva, y mientras sobre ella hablaba sentía el olor de la madera de aquella mesa y aquellas sillas, y como éstas tenían un aroma particular. No madera limpia y procesada, no el olor aséptico de mueble producido, sino que olían a árbol reseco y muerto. Alguna vez había creído percibir un olor así, pero en ese momento estaba completamente seguro, mientras en sus palabras se intercalaba Eva, distinta y reconocible en la oscuridad.
Parecía como si al mencionarla la imaginara desnuda, lejana, como una meditación borrosa. Y también mencionó a su criatura, y mientras lo hacía, quiso ver el rostro de Eva, a la que tanto se asemejaba, pero no vio nada en la figuración de su mente al nombrarla. Y sintiendo así un extraño cúmulo de interrogantes, habló sobre su trabajo. Entonces, entre sus objetos, sus sillones, sus mesas y sus sillas, parecían aparecer cadáveres arrugados que lo miraban expectantes, que lo llamaban por su nombre y merodeaban alrededor de las figuraciones de su mente, pudiendo verlos a todos allí y sintiendo que todos lo miraban con ojos desorbitados y emblanquecidos con la misma potencia de Ian y su mirada inescrutable, respirando el mismo olor a árbol muerto que él respiraba a pesar del vaho mancomunado y el aire oprimido desde el cuerpo de ambos. Realmente toda esa penumbra era el despertar de su oscuridad ante sí mismo, la criatura naciente que dentro de él no emergía entre llantos y sangre, sino que parecía emanar brasas negras que se tornaban líquidas como si hubiese contenido un magma negro en sus venas y en su saliva. A Nicolás Funes lo quemaba el vacío sobre él mismo que le llenaba el alma y el incesante tedio innombrable de la vida que lo había absorbido por la subsistencia de la alegoría de su propia vida. Por consiguiente, el verano lo sofocaba con oraciones en su manera de hablar que parecían no tener sentido. Mi mujer, el mundo, muebles, siempre. Temprano tengo una criatura, antiguo, en la puerta un sillón, siempre solo. La vejez mayormente, el noticiero, la televisión, unas cortinas, fénix, flores. Pasaron muchos años. Pensé, ya no volver a ver más. Panorámicamente, la forma del alma es la desencadenante de todos los cielos y todos los infiernos, así como sus tesoros y sus condenas. Entre esos parajes existen distancias y eras, representando las siluetas de dioses y demonios capaces de digerir la complejidad de la vida en las entrañas de una revelación en el horizonte y en el engarce del centímetro más próximo al final de todo tiempo. Ian y Nicolás Funes en aquel verano allí pertenecían a esos vastos páramos en el entorno de aquella habitación no tan exigua, pero sí prácticamente vacía, en la que lo más llamativo era la altura de los muros que la conformaban, una cualidad típica de los viejos caserones, esas características prolongaciones edilicias, siendo la envergadura tal que el techo no se podía observar, sino que era en apariencia devorado por la oscuridad, asemejándose a un cielo lejano y sin estrellas, o un agujero negro en el fin del universo, coronando la habitación y llenándola de soledad inconmensurable y umbría. Por un momento Nicolás Funes pensó que morir se podía percibir así como el techo de aquella habitación, y esa idea lo aterró. Así que alejando su mirada de aquella especie de coronación que se cernía sobre su cabeza, deambuló con la vista por las escuetas pertenencias de Ian. Sobre su cama hay un ropero viejo que vagamente también olía a muerte, mientras por momentos escuchaba la voz de éste mezclándose con la suya propia, así como también con sus silencios.
y reparó en un cuadro en una de las paredes, con unos rostros deformes y casi abstractos, en un fondo con tonalidades irregulares y trazos violentos que vibraban aún más gracias al fulgor de las velas, una en la mesa y otra en el suelo. Pero algo había en aquellos rostros deformes. Todos tenían sus bocas abiertas de manera tan particular que hacían evidente un hambre feroz. Y hasta casi se podía sentir a él mismo en alguno de los rostros de aquel cuadro que parecía emitir sonidos en su mismo idioma. Así Ian le contó su vida, le habló sobre paisajes perdidos y lejanías en el mundo con amaneceres en panoramas extraños en los que se mordía los labios hasta sentir sangre caer en el silencio. Le habló sobre cuadros que él mismo dibujaba entre ánimas. Le narró sobre galerías perdidas en callejuelas y espacios sin nombre, y el vagar en edificios de toda clase y en habitaciones como aquella en las que se encontraba rodeándolos de fantasmagorías inenarrables en cada cosa. Le contó también sobre la pérdida de Dios y hombres, animales, en pinturas con grandes cielos naranjas de veranos perpetuos, y como había conocido la humana miseria de la soledad inexpresable y también el apego a la nostalgia y el sueño de esta misma, y que dicho sueño era un espectro que lo seguía en sus imágenes y cuadros perdidos en lo indescifrable del otro lado del mundo y sus fugas en dirección de lo innombrable, donde había forjado cúpulas, rascacielos y ojos abiertos impávidos de color ámbar, fijos en la irradiación. Le contó que el tiempo le había enseñado a aprender la exacta tonalidad de la sombra en el color y que podía plasmarla en cualquier cosa como si fuera la suya propia en los parajes inhóspitos de la civilización, la humanidad y en cada cosa, y que había aprendido a transmutar sus imágenes, que podía sentir animales salvajes como si fueran él mismo en los trazos de sus manos y que podía hacer nacer a la aurora boreal en el desierto de la vida y asimismo recorrer cada línea de cualquier infierno posible como si proviniera del color furioso de la desesperación de algunos atardeceres que se cerraban ante su vista, que se escondían como si sus ojos se hubieran enfermado y se hubieran contaminado por la verdadera potencia inescrutable de las fauces del alma de Dios y el abismo de contornos y sombras ante un resplandor incontenible, inaccesible y poderosamente lejano. Le contó sobre brazos llenos de ventanales por donde no podía expresar en colores las voces desde los interiores provenientes por los cuales había aprendido a plasmar la forma de su cara en las paredes y en las fuentes de las plazas repletas de musgo y de la vida real de la muerte naciente, y cómo cada vez que una imagen venía a su mente había aprendido a sentir un estremecimiento de mil espíritus en los fragmentos de cada paisaje estructural, en los bordes de cualquier creación natural donde todo era el misticismo de las tonalidades en su interior y en cadáveres en descomposición rodeándolo en secreto. Le contó que había encontrado luego de haberse perdido y abocado a lo errante de toda la existencia, la presencia de la deformidad de millones de cuerpos desfigurados contra un espejo dentro de la sombra de un ser habiendo sido arrebatado por la tragedia mientras había visto crecer en sus mejillas ojeras de abismos celestiales en los reinos de la soledad y el idioma fúnebre en los laberintos de las transformaciones que lo habían guiado al más allá, haciéndole tajos a la luna con tan solo un parpadeo, y que por cada herida que había logrado soportar de los demonios nacientes en los resplandores lejanos y ausentes, prófugos inclusive de hasta el último viento de quien había sido,
habiéndolo perdido todo, inclusive a sí mismo y a todo su pasado, a excepción de una sola cosa, de su último nexo con el último vestigio de forma reconocible y familiar de lo que alguna vez había llamado vida y otros mundos. El amor, el odio, la felicidad, la tristeza, todo aquello conocido en lo errante de aquellas formas que lo acechaban y lo atormentaban, expiándolo hacia distancias intangibles, hacia desiertos inescrutables, páramos perdidos, mares como un ocaso de furia, ocultándolo todo tras su estremecimiento y el relámpago melancólico que todo aquello iluminaba. Y le contó que allí todo lo había llevado aquel verano. Por eso necesitaba encontrar una vez más a Nicolás Funes. Sabía que era él el único que podía entenderlo, ya que habiendo llegado al fin de todos los senderos intransitables, una sola cosa no pudo ser extinguida por aquella semejante potencia voraz de la fuga hacia la misma razón de ésta como un grito desesperado, y el vacío que le llenaba el alma, el incesante tedio innombrable de la vida que lo había absorbido por la subsistencia de la alegoría de su vida. De esa manera el verano se les reveló y la conjunta puerta de su otro paisaje les abría la entrada al más allá de los cuerpos, las formas y el calor donde habitaba el otro verano que los había esperado para desgarrar el horizonte. Cada perspectiva, cada forma, cada objeto calcinándose en aquello que se siente latiendo dentro de uno mismo, con otro ser tornado en un paisaje. Ese era el exilio de sus días, a sus otros yo en el viento que sentían la catarsis como una rajadura sagrada en la estructura que no toleraba más y que se resquebrajaba, se agrietaba porque había sido impactada, demolida por la expansión de la primer chispa, la cual Ian sabía los unía hasta el último de los lugares que parecía dividirlos en el final de las alucinaciones, así como también sabía que podía sentirlo en la sangre de Nicolás Funes, exaltándose en su propio pecho, mientras entre el fulgor de las velas y las paredes, encerrando el olor a árbol muerto desde las sillas y la mesa vacía, y frente a aquel oscuro espejo rectangular que hacía sentir como si su corazón estuviera fuera del pecho en la remanencia de aquel ventanal extraño contra ese verano indefinido. Así fue como desde aquella estival e inexorable noche en un viejo cancerón de San Telmo, Nicolás Funes, sin volver a hablar sobre ese día nunca más, retomó su rutina, sus antigüedades, su vida familiar, su taciturno silencio como un objeto más ante la potencia voraz de la fuga de existencia, hacia la misma razón de ésta como un grito desesperado, y el vacío que le llenaba el alma, y el incesante tedio innombrable de la vida que lo había absorbido por la subsistencia de la alegoría de su vida en aquel verano del otro lado del sol. Mauricio Díaz, el verano de Nicolás Funes.